¿Cuán- ¿Cuánto maestro que hay acá? Hay maestras, ¿eh? Está lleno de maestros y maestras. Me reuní con una barra de maestras recién y después se aparece por allá por el fondo Juancito. Y si faltaba uno, Aníbal acá adelante, Florida, ha copado. El magisterio copó Florida. Un gusto, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias por estar. Gracias por esta invitación. Gracias por las señales de afecto de todo el día, de toda la tarde. Gracias también por haber recuperado esta fuerza política, la alegría de la militancia, la esperanza. Me preguntan los medios qué es lo que andamos haciendo. Por supuesto, estamos en campaña. Pero qué es lo que nos parece que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que seguir escuchando mucho. Después de junio ya vendrá la campaña más dura, donde estén definidas las candidaturas. Pero siento la necesidad, y me pasa, que todavía hay muchas cosas que tenemos que entender. No solo conocer, porque nos parece que conocemos todo, pero hay mucho para entender. Y cuando visitás algún lugar o te reunís con alguna gente, siempre aparece un dato nuevo, una preocupación distinta. Aparece aquel matiz que de repente vos no tenías. Y en cada rincón del país, es bien distinto todo, siempre hay algo que te ayuda a entender bastante más la situación, no solo de nuestra gente, sino la posibilidad de crecimiento y de futuro que tiene nuestra patria. Entonces, en esto que es una campaña interna o las primarias, donde la ciudadanía tiene que resolver dentro de cada partido quién va a ser, hay que aprovechar mucho para seguir entendiendo, para seguir aprendiendo y para no olvidar jamás que cualquier proyecto de país tiene que tener en cuenta cada una de las partes de este rompecabezas maravilloso que es nuestro país. Y agradezco a la vida y a esta oportunidad de esta precandidatura de poder recorrer lugares que nunca había pisado. No es el caso de Florida, pero allá la frontera lejana, los pueblitos del interior, las capitales departamentales, el litoral, la propia costa, en todos los lugares uno encuentra algo distinto, algo diferente, algo que es típico de ahí. Yo me imaginaba el Artigas aquel del basalto y la producción ganadera, y allá fuimos y nos llevan a una planta industrial donde nos hablaron y nos contaron, por ejemplo, del potencial que tiene la minería, en este caso, los minerales como la amatista, el ágata. Y ahí yo descubrí un mundo que no sabía que existía. Y les pregunto, ¿y para cuánto tiempo tienen con esto? ¿Cuánto? Hay muchos años por delante para poder seguir sacando y sacando y sacando y sacando. Y te decían, mientras sigan viniendo estos, y habían 3 o 4 chinos, acá tenemos futuro. Pongo un ejemplo de algo que yo lo veía en las vidrieras. Sin embargo, ahí está. O ir allá a la zona de Cebollatí y escuchar hablar de los arroceros y el arroz y productores chicos de arroz, algunos frente amplistas incluso. Y una vecina que planteaba que por culpa de unos vecinos que le habían tirado el agua, ella producía ganado, y ahí tenés los conflictos que aparecen entre dos formas de producción, que conviven, pero que tienen sus dilemas. Y nos hablaban de los canales, de esto y que el otro. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, la importancia que tiene Dinagua para la producción nacional.
Y un arrocero me agarró, de los grandes, ese no me lo encontré ahí, porque el comité no va a ir. Me dijo, si ustedes están dispuestos y nos ponen el ferrocarril de nuevo hasta allá hasta Río Branco, nosotros sacamos el arroz por ahí, aunque vaya a 20 kilómetros por hora. Nunca en mi cabeza había estado eso, porque tenés que ir y preguntarle, y tenés que saber. O vas a Rivera y te plantean, y vos decís política de frontera, y hablás del comercio, y te dicen, no, pero hay otras cosas para hacer. Por ejemplo, una política de frontera para que tengamos asistencia a la salud. A ver, expliquen. Y claro, de un lado y del otro tenemos dos sistemas de salud. Si los hacemos complementar bien, lo que no tenemos de este lado, capaz que te lo resuelven del otro. Novedad. O un vecino que me encara ahí en Rivera me dice, no, fui peón rural en Paysandú, de estancia. Y trabajé con fulano, vos estabas. Y trabajé con mengano. Y después trabajé en un tambo, éramos parteros, mi hijo y yo. Y la jubilación, 18.000 pesos. Y me vine para acá, para Rivera, porque todo más barato. Mi hermano me dice, que también es jubilado, trabajaba en la forestal, gana como 40. Y se quedó allá en el litoral. Él se tuvo que ir para Rivera porque encontró que ahí, en esa frontera tan compleja para nosotros, para él era una oportunidad. Te vas encontrando, me pasa eso, y disculpen que yo hable de lo que me pasa, pero es un país riquísimo. Riquísimo, y hay cosas que no las entendés cómo nos pueden pasar. Por ejemplo, Salto, productores rurales de Salto, contra el río, ahí. Hay todo un microclima ahí, hay todo producción granjera. Y dice, no, y acá tenemos problemas porque no podemos regar, porque no nos dan los recursos, porque nos sale muy cara la energía. Y enfrente tienen Salto Grande. Y dice, va, parece un chiste. Tiene la generación de energía enfrente, pero no tiene ninguna ventajita. Y como eso, un montón de situaciones. Los comerciantes más o menos te plantean todo lo mismo. Los problemas de los chicos, que vienen las grandes superficies y los desplazan. Los que viven cerca de la frontera, que los mata el contrabando, entonces se dedican ellos también. Que la garrafa, que esto, que el otro. Y en todos lados, y ahí sí, en todos lados, porque hasta en Montevideo, el litoral, el centro, problemas que son comunes, por supuesto. En todos lados te plantean los problemas de empleo, en casi todos lados te plantean el problema del sueldo, y en toditos lados nos plantean los problemas vinculados a la seguridad y a la violencia, cosas que antes eran solo de algunos rincones, ahora lo tenés en todos. Esta oportunidad de una campaña electoral no es solo una oportunidad, sino también una obligación de nuestra fuerza política. Y estamos bien rumbeados. Porque nuestro Frente Amplio ya desde el año 19 salió a la cancha a ver qué pasaba. Y ahí anduvo Fernando, y anda Fernando, arrastrando a la mesa política y reuniéndose por todos los lugares. Le pusimos de nombre el FAT Escucha, después le cambiamos el nombre y así. Ya ni me acuerdo cómo es el otro nombre que le pusimos. Y así. Y todos convencidos, todos nosotros, de que algo nos faltó y que ese algo tiene que ver con el contacto directo. Porque cuando llegás a cualquier localidad y dices, ¡ay, por fin vinieron! Y vos decís, ¿para qué? Y no, es simplemente estar. Y que te vean y conversar. Y compartir un mate o compartir un asado o estar un rato, que es ese contacto personal que no lo va a sustituir jamás un correo mandado a tiempo o un documento que circuló por toditos los comités, como si eso fuera el vínculo natural y necesario. El vínculo es el mano a mano, el vínculo es el estar siempre ahí. El vínculo es ese afecto que la gente te ofrece y que vos lo tenés que retribuir. Y no
y no es, y no va a ser, solo haciendo que el gobierno vaya y tenga el vínculo. Porque el esfuerzo que hizo Tabaré lo tengo muy claro, ¿no? Cuando llevaba aquel gobierno de cercanía y llevaba el gabinete, ¿se acuerdan de todas las localidades chicas? Nosotros pensábamos que con eso ya estaba, que habíamos hecho el contacto. El contacto es político. La gestión es importantísima y por supuesto tiene que ser central cuando uno llega al gobierno, pero el contacto es el de estar, el de quedarte en la casa de alguien, compartir un plato o una pizza. Esas cosas son insustituibles y siempre las supimos hacer. Lo que me parece que cuando nos tocó gobernar, nos ganó la prioridad de gestionar bien. Y si bien es cierto que hay que hacerlo y tiene que estar bien, nunca podemos dejar de hacer política, y hacer política no es grandes discusiones, extrañas y leerse manuales, es también el contacto personal. Por supuesto que los que están ahora se pasaron para otro lado, es puro política y poca gestión, pero eso es otro capítulo. Claro. Van a inaugurar un cajero automático y aparece cuánto ministro. ¿Y está mal eso? No está mal. Ahora, también podrían quedarse a hacer las cosas. Yo si les apuro a cualquiera de ustedes los nombres de los ministros actuales, estoy seguro que vamos a dudar un montón, ¿no? Porque se ve que se terminó el gobierno. Se fueron todos. A hacer campañas internas, ¿eh? Porque lo de los entes yo lo entiendo, porque si no están inhibidos, pero... Entonces por eso digo, nosotros nos dedicamos bien a la gestión y nos olvidamos de hacer la política que siempre supimos hacer. Por ejemplo, en un lugar del interior, la gente militante, frente amplista, incluso creían que el liceo lo había hecho el intendente. De verdad, pregúntenle a Fernando. El liceo lo había hecho el gobierno, la ANEP. Lo que no hicimos la política esa de decir, lo hicimos nosotros, porque ya estaba. En cambio, ellos nos ganan una elección con un candidato que decía que íbamos a hacer 136 liceos, hicieron 6. Talvi decía, y tenía razón la gente que lo votó. Por supuesto que precisábamos un montón de liceos. Ahora, algo no salió bien. O las 50.000 viviendas. O que no iban a aumentar nunca más los combustibles. ¿No? Ni las tarifas. Ni los impuestos. Porque no lo aumentaron. ¿Qué hicieron? Bajaron el beneficio de la tarjeta. Y ahora no preguntan, ¿y ustedes van a subir los impuestos, verdad? No, ustedes lo suben los impuestos. Entonces, en esta recorrida que hacemos, nos damos el lujo, porque es un lujo, de tener este contacto afectuoso y afectivo con nuestra gente. Y ustedes nos contagian de la alegría que precisamos para cuando a veces nos sentimos un poco cansados o cuando a veces nos pegan de manera injusta. Compañeras y compañeros, nos precisamos todos. No pierdan la alegría. No pierdan la alegría. Y nosotros, cuando nos toque asumir la responsabilidad que nos toque, no podemos fallarles. No podemos fallarle a esta expectativa, a esta esperanza. Tampoco podemos fallarle al resto de la ciudadanía, que capaz que no le importa mucho de la política, pero que no es justo que sigan pasando como están pasando. Porque estamos en un país que es más desigual. Hay casi un 70% de la población, según una última encuesta que no la hicimos nosotros, que reconoce que le cuesta llegar a fin de mes. No me alcanza, te dice. Y ahí tenés de todo. Asalariados, desocupados, jubilados. Es un país más desigual. Es un país que cuando hablas de pobreza te llama la atención ese componente infancia que tiene ahí. Quiere decir que nuestra gurizada nace fundamentalmente en hogares pobres.
No es que tengamos más niños pobres que otros países, no. Que la composición de nuestra pobreza tiene cara de niño, adolescente y de mujer, porque sus madres son las que no están pudiendo bancar. Es un país más desigual porque, más allá de algunas cosas que se dicen por ahí, es un Estado que se ha ido retirando. No es porque se vaya a la oficina, sino porque hay políticas que en virtud de los recortes, que fue parejo, ni bien asumieron, y no importó si hubo pandemia o no hubo pandemia, en virtud de los recortes, las clases se llenaron de gurises, faltan políticas sociales, pero nuestro presidente va al exterior y dice, frente a Milei, que precisamos un Estado fuerte. El discurso lo hizo para acá adentro, porque si no se le piantan los votos del centro. Lo bueno sería que se correspondiera el discurso con la realidad. Yo no digo que nos esté mintiendo, lo que digo es que no está entendiendo o que entendemos cosas distintas de lo que tiene que ser un Estado fuerte. El Estado fuerte es el Estado presente, por supuesto, y eficiente. Y esa desigualdad de la que hablamos tiene mucho que ver con esto. No me alcanza para llegar a fin de mes. Una vez me agarra una nutricionista en un acto y me dice, vos te estás olvidando de hablar del hambre, ¿qué? Porque no está bueno decir, a ver, no es un país que vos digas, aumentó el hambre. O algo de eso hay, ¿eh? Porque ella que trabajaba en la educación me dice, mirá que está complicada la cosa. En un país productor de alimentos. Está complicada la cosa. No se puede repetir el plato. Eso me lo dijeron hoy también la maestra. No se puede repetir el plato. Yo creo que eso, acá el discurso tenía que terminarse, ¿no, Aníbal? No se puede repetir. Y lo más triste, o lo más preocupante, es que quizás estés convencido que eso es bueno para la economía y para el desarrollo del país, porque solamente ustedes que trabajan con gurises, maestras, enfermeros, médicos, conocen la realidad tal cual es. Digo siempre, lo repito y lo vuelvo a repetir, si alguna consultora no tiene tiempo, no le alcanza los recursos para saber cómo es la marcha del país, pregúntenle a la maestra o a los que trabajan en la policlínica y te puedo asegurar que la foto es exacta, es correctísima. Y no porque, que me pasa, me entero de las cosas más feas de nuestra sociedad, sino porque de verdad la descripción es casi una foto de lo que nos pasa. Es un país más desigual, es un país con poca perspectiva. Si uno mira para adelante, no se puede ver muy lejos, a tal punto que las cosas que se están inaugurando, por suerte y por sabia decisión de este gobierno, son cosas que vienen de antes. Y no es para andársela enrostrando, no, está bien. Es lo que tiene que hacer un gobierno. Nosotros también lo hicimos, y Tabaré Vázquez invitó a Jorge Valle cuando inauguró el aeropuerto. Eso tiene que pasar. Ahora me imagino para adelante qué cosas nos van a quedar a nosotros. Va a ser. De verdad, vamos a tener que agudizar mucho la cabeza y pensar en planes concretos. Shock de infraestructura, inversión pública, inversión privada, para generar la fuente de trabajo y hacer que este país despegue a un crecimiento que no puede ser menor, al 3,5% por lo menos, o el 3%. Es un país que está chato. Y es un país también más inseguro. Un país con un poco más de miedo en nuestra población y con novedades que las veíamos, e incluso algunos compañeros dijeron, guarda que acá en Uruguay pueden pasarnos cosas que pasan en Centroamérica. Decían, renunciaba o no, mire, decían, sos un irresponsable. Hoy, en todos los rincones del país, está presente ahí el narcotráfico. Y yo no voy a apuntar con el dedo a decirle que fue culpa de este o de este otro. No, no somos así nosotros. Lo que sí tenemos que ser responsables
de no banalizar la discusión, de no bajar al zócalo a dar esta discusión y pensar que en solo si renuncia uno, si renuncia... No, acá tenemos que ser responsables y darle respuestas a nuestra gente. Y la mejor respuesta que podemos dar es con nuestra conducta, es con nuestra ética a la hora de hacer política, es despejando cualquier duda con respecto a la posible vinculación entre el crimen organizado, el narcotráfico y las esferas del Estado. Quédense tranquilos, que la transparencia y la ética en la política van a ser, no sé si todo, pero van a ser garantías que vamos a ofrecer a la ciudadanía. Porque si alguien nos advierte que en el edificio, que en la torre ejecutiva, hay gente que no debería estar porque tiene mucho antecedente, vamos a tomar medidas, no vamos a dejar pasar como si así nomás. Nuestra soberbia no puede llegar a tanto de dejar que nos explote una bomba en las manos. Y cuando pasan cosas extrañas, que la gente desconfía, vamos a ser muy transparentes y vamos a ser claros y admitir que de repente nos equivocamos. Y no, como de repente pasa ahora, que a lo primero que apelan es a romper documentos para que no se entere la justicia. Pero no pasó nada, ¿eh? No pasó nada. Sin embargo, bajaron a 2 ministros, un subsecretario y un funcionario de presidencia que hoy tiene la suerte de conducir la campaña electoral de nuestro principal oponente. Pero no pasó nada. Y capaz que no. Ahora, para que el país sea más seguro, la cosa tiene que ser de arriba para abajo. Y predicar con el ejemplo. No hay nada para ocultar. Y si hay algo que de repente no está bien, hay que decirlo, admitirlo y tomar las medidas e incluso corregir el rumbo. La soberbia no puede nublarnos de tal forma que lo que una vez pasa y otra vez es patear la pelota para adelante y en algún momento capaz que la justicia resuelve. No llevemos todo para el lado de la justicia, que bastante laburo que tienen con tanta violencia en nuestra sociedad. Es un país más chato, más desigual, más inseguro. Y por eso tenemos que elaborar propuestas que después de junio nos sentaremos entre todos a darle forma para que se parezca o que sea ese plan de gobierno que allá después de octubre vamos a poder definir con más claridad. Hoy tenemos un programa que nos obliga a los tres, a Andrés, a Carolina y a mí, que nos obliga a todos. No es un dato menor que el Frente resuelva antes tener el programa, que cuando largamos los precandidatos, la precandidata. Porque es una forma de obligarnos a todos, de obligarnos entre todos a que las líneas de la ruta estén bien demarcadas para no desbarrancar y para no equivocarnos. Es un programa discutido con toda la base, que ha dado mucho dolor de cabeza, que algunos capaz que quedamos medio cruzados, que nos hubiese gustado que saliera otra cosa. Pero nosotros no vamos, Carolina, Andrés y Jonas, cada uno con un programita y después vemos, sino que nosotros aclaramos de pique, porque pertenecemos a un colectivo que se llama Frente Amplio y que tiene una propuesta que hoy es más fácil de leer y que tiene incluso las prioridades de manera clara para que nuestra ciudadanía no se confunda. Y pido, y nos pedimos todos, leer bien, porque a veces nos pasa que nos apuntan con un micrófono y dicen, no, pero ustedes dicen que van a aumentar los impuestos, busquen a ver dónde dice eso, en ningún lado. Tenemos un programa, tenemos 3 precandidatos, precandidata y 2 precandidatos, y tenemos una fuerza política que tendrá que elaborar propuestas para nuestros gurises, para los adolescentes y sus madres,
que tienen que resolver si van a trabajar o dejan a los gurises en banda, porque el Estado no está resolviendo un sistema nacional de cuidado acorde a los tiempos que vivimos. Y no es solo el plan CAIF, ya lo sabemos, pero hay que hacerlo. Lo loco del momento que nos toca vivir es que hay CAIF hechos y no tienen gente adentro, no tienen funcionamiento. A ver, ¿ustedes se imaginan lo que debe haber pasado en ese barrio? Las vecinas, las madres que están ahí, que vieron construir el CAIF y después no tiene funcionamiento. No alcanza con plan CAIF, pero hay que hacerlo. Escuelas de tiempo completo, ya que está fuera de discusión. Tenemos los recursos, porque yo pensaba que faltaban maestros. Hay 400 en Montevideo sin elegir. Clase superpoblada. Debemos fortalecer los clubes de niños, los centros juveniles, porque no pensemos que por salir de un CAIF y entrar en la escuela primaria resolvés los problemas, no. El INAU tiene que comprometerse bastante más y no recortar. Mis hijos van a una escuela de tiempo común, tienen la suerte de que en su casa estamos nosotros y podemos resolver el tiempo extra. Pero los compañeritos de mis gurises, me consta que quedan un poco en banda o directamente sus familias están sin trabajo. Y si a eso le agregamos que la desocupación en los hogares a cuyo frente están mujeres es mucho más alta que la normal, tenemos ahí un problema que no lo resolvemos solo atendiendo a los gurises, sino atendiendo también a esas madres, a esas mujeres que tienen menos salario, que están más desocupadas y que precisan del Estado que les dé una mano. Nosotros hablamos de blindar la infancia, de atender a esas madres, atender a esa familia. Porque como decía alguien que trabaja en INAU, una sobrina mía, dice, ojo, que CAIF, la F es familia. Y si no, damos una relación de continuidad hasta que sean adolescentes, se nos puede caer. Tenemos que... Yo me niego a hablar de una reforma, otra reforma de la educación. No, prefiero lograr un nuevo pacto educativo donde, por supuesto, a la cabeza de la educación tienen que estar los docentes. Imagínate que a la cabeza del sector técnico del Ministerio del Interior no hubiera policía. O que para hacer puentes y un nuevo diseño de puentes no contáramos con ingeniero. Total, los docentes tienen que volver a integrar los organismos desconcentrados. Porque además se cae de Maduro. Pero cuando hablo de un pacto, un nuevo acuerdo, implica ver en qué cosas estamos de acuerdo, qué cosas. Hablé de escuelas de tiempo completo, hablamos de equipos, y no hablamos, pero tenemos que instalar, equipos multidisciplinarios que atiendan los problemas cada vez más complicados que tiene nuestra gurizada y la familia. No puede ser que no tengamos cómo resolver o cómo atender los problemas de salud mental, que cada vez más te enterás, que empieza de edad más temprana. Un nuevo pacto educativo, un nuevo plan de desarrollo nacional, de crecimiento de la economía, como decía recién, pero que incorpore la ciencia y la tecnología, la investigación y el desarrollo. Darle bolilla a nuestros científicos para que metan cabeza. Hace unos años conversamos con alguna gente que venía de China, que quería poner una empresa allá en Canelones de estudio genético. El otro día la inauguramos, junto con el gobierno nacional, por supuesto, yo fui invitado. Y por primera vez en Uruguay hay un centro que puede estudiar genómica y estudiar en el territorio uruguayo las muestras que hasta ahora iban a Estados Unidos, Brasil, Argentina, andás a ver. El desarrollo tiene que ser pensando más que en cantidad, en calidad. Y este país ya dio señales, por ejemplo, cuando metimos lo de la trazabilidad en el ganado.
Ahí se incorporó tecnología, y hay que estudiar genética, y hay que estudiar mejor nuestros suelos, y hay que empezar a meter a lo científico al servicio de un crecimiento. Tenemos que pensar en la logística, tenemos que pensar en los servicios, el software, que hemos aprendido en este tiempo todo lo que se puede hacer con eso. Es un producto de exportación que no tiene techo, pero además es una garantía de eficiencia si lo incorporamos bien al Estado, las tecnologías, y ahí tenemos a GESIC, que se nos acható un poco. Y es también una salida educativa para tanta gurizada, porque en esa área hay cero desocupación. Y el plan Ceibal necesita una segunda fase. Y hablando de segunda fase, precisamos una segunda fase también en nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. Dejaron caer Casa de Galicia, imperdonable. No le voy a contar a los que andan por acá, por ahí andaba Álvaro, lo que está pasando en la salud pública o en ACE. En todos lados te dicen lo mismo, ahí no hay rincón del país que no te repitan lo mismo. Que no tenemos especialistas, que está complicado para tener medicamentos. O en otros lugares te dicen, por ejemplo, como en Rivera, me reúno con un soldado en su casa, me dice, voy al hospital militar, a Montevideo con la familia, tomo un ómnibus y vuelvo para atrás porque no me atendieron. Por lo tanto, el problema de la salud no es solo de ACE, pero es fundamentalmente de ACE, sino también de todos los demás servicios. Y hay que prestarle atención y pensar de nuevo, porque este país lo tiene y el Frente fue capaz de hacerlo, en un sistema nacional de salud que sea capaz de enfrentar los tiempos que se vienen. Tenemos que pensar también políticas de deporte. Acá tenemos al amigo Goñi que ya nos ha dicho que hay que pensar un poco más y tenés razón, porque no es solo un tema de entretenimiento, una política social potente. Nosotros allá en Canelones nos propusimos iluminar toditas las canchas de baby fútbol, no por el fútbol, sino por lo que socialmente implicaba, y lo logramos. Hay que pensarlo para todo país, pero hay que pensar también en una política de deporte donde, por ejemplo, los polideportivos que nosotros hicimos allá, al primer día de funcionamiento ya se llenaban. Hicimos 13, llenos de gente, todo. Y ahí no es solo un tema de salud, que también lo es, sino también de integración social. El otro día en un barrio de Montevideo, zona roja, si las hay, una cancha de fútbol infantil con los pastos altos, no pasa nada. Es el único espacio libre que tienen y se les vino abajo. Tenemos que pensar en resolver los problemas de seguridad, por supuesto, porque siempre nos preguntan y hay que hacerlo. Entendiendo la seguridad como un derecho humano fundamental. Porque nosotros también decíamos, no, vamos a hablar de convivencia. No, vamos a hablar de seguridad y convivencia. La seguridad es un derecho. Nuestra gente tiene derecho a andar tranquila por la calle. Y eso implica elaboración de políticas que son complejas. Guarda cuando nos vienen con soluciones mágicas y te dicen, con el allanamiento nocturno lo resolvemos. Dificulto. Y eso implica tener una estrategia y políticas concretas, una política criminal concreta para nuestra seguridad, pero también implica fortalecer el acceso a la justicia de nuestra gente. Guarda, si no encontrás un defensor de oficio, que puede pasarte, que andan con un escarbadiente los defensores de oficio. El Poder Judicial con pocos recursos. Nosotros nos quejábamos, me acuerdo, allá en Paso Carrasco, porque habíamos realojado gente de la primera línea de inundabilidad. Lo habíamos relojado todo el mundo y había empezado a ocupar gente de vuelta. Íbamos a fiscalía. No nos daban bolilla. Un día nos enteramos que ese fiscal tenía 800 casos por mes. 800. Después crearon 2 fiscalías. Bueno, 400. Te podés imaginar dónde ponía el tema de ocupación de predios, ¿no? Abajo. Homicidio, violación. Imagínate. Por lo tanto, la seguridad la resolvemos atendiendo bien los temas del Ministerio del Interior y atendiendo bien los temas de la justicia. Y no nos puede pasar que un ministro apunte con el dedo a la fiscalía
diciendo es culpa de ustedes, y al revés tampoco. El código establece una forma de laburo entre Fiscalía y Ministerio del Interior que tiene que ser bien aceitadita. Pero para eso precisamos recursos. Y por supuesto que el Ministerio del Interior precisamos recursos, precisamos cada vez más tecnología, sin duda. Porque si pensamos que vamos a tener un patrullero en cada esquina, estamos mal. Ahora la tecnología, esas cosas las ayuda a resolver. Hay que respetar mucho el profesionalismo de los que trabajan en el Ministerio del Interior. Y guarda con eso, de que son los míos y los tuyos. Guarda. Y hay que resolver un problema que lo tenemos ahí, que nos explota, que es el tema de las cárceles. Todos sabemos lo que pasa en las cárceles. Pero hay algunos que piensan que sí, hoy tenemos 15.000 presos, andamos bien, pero si tenemos 18.000 andamos mejor. 6, 7, 8, no me acuerdo. 1.000 presos por año salen de la cárcel. ¿Cómo salen? Lo sabemos. En la cárcel de Canelones, por eso yo hablo de lo que sé, el 80% son jóvenes, pobres y adictos. Mira qué casualidad. Evidentemente tenemos algunos problemas ahí, que por supuesto se vinculan con el narcotráfico, que no es solo el contenedor que llega a Europa, sino también la boca de la vuelta a la esquina, y que tiene a los vecinos locos. Y hay que resolver arriba y abajo. Y hay que resolver alternativas para los gurises, porque cuando caen en esa, está difícil para salir. Y la única forma que me imagino, que nos imaginamos, es una intervención en el territorio, identificar cuáles son los barrios más complicados en cada una de nuestras ciudades y llegarle ahí, no solo con la policía que tiene que estar, y la policía comunitaria bastante mejor, sino también llegar con más escuelas, con los CAIF, con las intendencias, con los espacios públicos, con el alumbrado, con el deporte. Pero para mí, y lo tengo cada vez más presente, en cada localidad que voy, la gente sabe cuáles son las zonas más complicadas. Incluso hasta nos conocemos casi todos. Ahora, si el Estado se retira, el lugar te lo ocupan otro. En Montevideo el otro día me dijeron, acá el problema de la violencia del barrio se terminó cuando compraron el autoservi ese, lo compraron unos fulanos, que son los que se dedican al... Son los bandidos, son. Y tienen el control del barrio. Ah, te dan la tranquilidad de que mandan ellos. Por lo tanto, marchaste. Ahora, pero no hay más lío, te dice. Eso lo viste, eso lo veíamos en las películas. Cuando a un barrio no puede entrar un patrullero, cuando a un barrio no puede entrar una ambulancia, cuando a un barrio no puede entrar un ómnibus, te dicen, no, ahí no vamos más. Ahí estamos perdiendo la batalla. Y no es contra fulano, mengano, es el Estado. Tiene que estar presente, pero no siempre con la cara represiva, que tiene que estar también, sino también con las propuestas para nuestros gurises, para nuestra familia, que tengan algo para hacer y que el barrio valga la pena. En Medellín lo hicieron. Y mira que ahí estaba bravo. Crearon las plazas bibliotecas, se llamaba. Le metieron intervención en los barrios con centros deportivos y ahí la gente empezó a interactuar. Y la convivencia pasó a ser una realidad. A veces cuando vamos a algún barrio, a alguna zona, en la intendencia me pasaba que decían, el alumbrado tiene que estar acá. Y me pasó en Barro Blanco. El alumbrado tiene que ir por ahí y no había una casa. Ahora por ahí las mujeres iban a trabajar a la fábrica, esperaban el ómnibus. Y una intendencia alumbrando mejor resuelve algunos temas, o por lo menos le da más chance a la convivencia. Una cancha de fútbol infantil, un polideportivo, un CAIF, una policlínica que funcione. Hace que la gente empiece a creer un poco más que vale la pena integrarse a la sociedad. Una sociedad descuartizada es caldo de cultivo y es un bocado de cardenal para el narcotráfico. Porque la mano de obra que utiliza el narcotráfico son esos gurises que están por ahí, que sirven de campana, de correo o a veces de cosas peores. Y por lo general son los que la pagan primero. Así que precisamos un país que ofrezca mejor seguridad y para eso son políticas integradas. Y por supuesto vamos a tener que llegar a algunos acuerdos, también con la oposición. Porque estas políticas son a mediano y largo plazo.
difícil que en un año o dos tú lo resuelvas. Ahora, hay algo que empezar a hacer. Y por ejemplo, algo que nunca entendí por qué lo hicieron, no podemos permitir que las transacciones en efectivo sean de $100.000. Que capaz que 5 es poco. Ay, ponele, porque de repente un auto chico. Ahora, $100.000, que me lo expliquen, yo sigo sin entenderlo. Estoy lento para entender. Porque no precisa que les explique que el dinero mal habido, el dinero del delito, necesita meterse por algún lado. Y vaya, si quejaron y nos pegaron con el tema de la inclusión financiera. Y vaya, si hay oportunidad a partir de la inclusión financiera, por ejemplo, a partir del IVA personalizado, ¿qué quiere decir esto? Y esto lo dijeron gente del gobierno, lo dijo gente de Cabildo y lo dijo ahora Silva, también habló del IVA personalizado y en el programa del Frente está. ¿Qué es esto? Que tú con la inclusión financiera podés a la gente que vive muy bien hacerle un descuento distinto en el IVA. Por ejemplo, me decía un economista de un partido que hoy está en el gobierno, no puede ser que yo pague la leche el mismo precio de la gente que vive en un asentamiento. Y eso se logra a través de la inclusión financiera. Pero claro, no pegaban. Que sacaron un cajero, que sacaron el bravo. Y ¿sabe qué? Capaz que tienen razón, porque se nos fue la mano con eso. Decíamos, no, que la gente vaya a retirar plata al súper. No. Y cuando sacábamos las oficinas BPS, nos querían matar. Y capaz que tenían razón. En algunas localidades nuestras, no sé si a ustedes les pasó, el Banco República en vez de funcionar los 5 días funcionaba 3. ¡Qué lío se armó! Vos le preguntabas de repente a la gente si iba todos los días al banco, yo no, pero ya que le cerrara las puertas 2 días a la semana al banco que es nuestro, era como que, lo que sea. Ay, que es nuestro. Pero ahora van, ponen un cajero, van y lo inauguran, se ponen así. Después no tiene plata el cajero porque me enteré de eso también. Ahora se llena el cajero. Pero hay cajero. ¿Viste? La inclusión financiera es aquella que hace que tú tengas que puedas andar sin plata por ahí regalado, porque hay mecanismos distintos, o que puedas pagar desde tu casa. Yo, por ejemplo, en la intendencia, estamos en la segunda planta de donde estaba el intendente. Entonces vos mirabas para abajo, de hace 3 años por lo menos, mirás para abajo, allá en la intendencia, no hay nadie en el hall, no hay gente. Un momento determinado retiramos la plata de todos los municipios, que la gente pagara y no hubo nada extraño, no se cayó nada y la gente no tiene necesidad de concurrir, resuelve las cosas de la casa o va a los centros de pago, yo qué sé. Hay que modernizar el Estado, la inclusión financiera permite sacar plata de las calles. En fin, es mucho lo que se puede hacer, porque incluso, como dije recién, se puede hacer justicia tributaria bastante mejor si uno tiene una trazabilidad a partir de la tarjeta u otros mecanismos. En fin, la seguridad, un sistema de salud mejorado, un nuevo pacto educativo, un desarrollo nacional, como dice el Frente, que nos impulse. Y ahí tenemos que echarle el ojo a todo, ¿eh? Y lo ambiental es fundamental y lo sabemos. Que no es tampoco hacernos todos los ecologistas. Pero lo que nos está pasando con el clima no es pavada. Tenemos que adaptarnos al clima y para eso hay que estar preparados. Y vaya mi reconocimiento a la solidaridad de la gente de Florida con las últimas inundaciones, que dieron muestra de que cuando la patria nos llama, ahí están ustedes. Hoy me mostraron todo lo que fueron capaces
de hacer. Y ahí hay que repasar de repente cómo funciona el sistema nacional de emergencia, cómo funcionan los centros coordinadores, y hay que aprender muchísimo, porque para eso se aprende. En fin, ahora lo que nos corresponde es ganar las elecciones en octubre. ¿Está claro? Y el triunfo empieza hoy. Guarda con mostrar en junio que no somos la primera fuerza. No, tenemos que ser la fuerza política más votada, porque no es obligatorio. Pero guarda si nosotros no mostramos que estamos de pie y con el entusiasmo que ustedes están mostrando hoy. Y ahí, compañeras y compañeros, compañeras y compañeros, cualquiera de los tres, Andrés, Carolina o yo, precisamos arrear una barra grande, que haga que esta fuerza política que es de Frente Amplio sea cada vez más amplio. Y que no seamos la segunda fuerza en junio, porque no nos gusta eso de competir entre nosotros. No solo estamos resolviendo al candidato o la candidata, estamos demostrando que hay una barra acá que está de pie y que tiene ganas de cambiar la realidad de este país. Porque el voto no es obligatorio, y a mí me ha pasado de gente que te dice, no, yo no voy a la interna porque no me gusta afiliarme. No hay que afiliarse, hay que explicarlo eso. Y parece mentira, ¿eh? Pero hay un porcentaje de gente que nunca va, no interesa, pero capaz que tiene la cabecita puesta en octubre y te dice, lo vamos a votar, pero allá. No, tienen que ir ahora. Hay que demostrar que es una fuerza política viva y que es capaz de hacer milagros y de generar señales de esperanza como todos nos merecemos. Porque hay que votar bien porque queremos ganar, y queremos ganar porque queremos llegar al gobierno, y queremos llegar al gobierno porque queremos gobernar, y queremos gobernar porque queremos cambiar la realidad de este país. Capaz que lo más fácil es esto que estamos haciendo ahora. Lo difícil está a partir del 2 de marzo, donde nos precisamos todas y todos al pie del cañón para llevar adelante las transformaciones que nuestra gente se precisa. Porque el año que viene, a no olvidarnos, vamos a estar cumpliendo 200 años de un milagro, donde un puñado de orientales esperanzados se levantaron en armas y le declararon la guerra al imperio, el imperio de Brasil, casi nada, y se reunieron acá para decirle, los vamos a sacar. Y se reunieron acá con la bandera de los colores artiguistas, donde se planteaban que si no había libertad no valía la pena vivir. Y se plantearon la integración regional. Me acuerdo que incluso se planteaba orientales y argentinos, la unión de las provincias. Van a ser los 200 años de esa declaración que fue compleja, pero que fue heroica y que retomaba la tradición artiguista, integradora, federal, pero fundamentalmente emancipadora, y buscaba la soberanía por sobre todas las cosas. No era un pequeño imperio, un pequeño ejército el que teníamos acá, estábamos ocupados. Y había que lograr la adhesión de la campaña, y había que lograr la adhesión de algunos referentes que se habían quedado. Y eso impuso un criterio fundamental, que era la de la unidad nacional y el apoyo de las provincias argentinas. El 25 de agosto del año que viene nos va a encontrar a todos, a todo el pueblo uruguayo, de nuevo, con una señal de esperanza, de respeto, de transparencia y de entusiasmo por pertenecer a la comunidad que pertenecemos.
Cuando se trata de libertad, cuando se trata de igualdad, de solidaridad, de justicia social, vamos a seguir siendo radicales. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros. Cuenten conmigo. Yo cuento con ustedes. Muchas gracias.